Capítulo 284. Orando por lluvia 1. En la zona de chozas de madera para que los visitantes de la tribu de la lluvia descansaran, la gente del equipo de viaje descansó por una noche. En cuanto a cómo fue su sueño, ver su complexión pálida al día siguiente daría una idea. En los ojos de Xiao Xuan, la habitación estaba muy oscura, pero, con tantos años para formar su reloj biológico, sabía que la hora ahora debería haber sido cuando el sol salió. Las chozas aquí estaban mal construidas, y los techos y las paredes de madera circundantes tienen muchas grietas. Si hubiera algo de sol afuera, podrían penetrar a través de las grietas. Sin embargo, ahora, la sensación de la gente en la habitación era como si fuera el amanecer, que la noche aún estaba allí. Había un poco de luz brumosa, pero seguía siendo mayormente negra. ¿Qué está pasando? Lei se levantó de la cama de tablones cubierta de heno, ligeramente por encima del suelo. También sintió que era hora de que el sol saliera, pero no vio la luz, sintiendo una leve depresión sombría. Tuo gritó confundido. Xiao Xuan también se levantó con los pies en el suelo, sintiendo la capa suave de arena en el suelo de la habitación. Un clic seguido de un chirrido. Xiao Xuan abrió la puerta. El viento gris entró y dejó que los hombres lo respiraran. La puerta se abrió y había una luz tenue en la habitación. A través de la luz, los tres hombres vieron la situación dentro de la casa. Excepto por los lugares donde dormían, básicamente cayó una capa gruesa de ceniza y se filtró mucho polvo del techo. La gente de la tribu de la lluvia seguía pensativa. Encima de la cama de tablones, cerca del techo, había una capa de estera, de paja para cubrir, por lo que el polvo que se filtraba del techo caía sobre la estera. No es de extrañar que anoche escuchara ruidos de traqueteo. No dormí bien. Lei miró la situación dentro de la casa y bostezó. Estas personas que a menudo cazan en el bosque ciertamente no dormirían profundamente. Un pequeño movimiento podría alertarlos, incluso si fuera solo el sonido del polvo y la arena en la noche tranquila. También podían oír con bastante claridad con sus oídos. ¿Nos vamos en este clima? Preguntó Tuo. No deberíamos ir. Xiao Xuan escuchó el sonido de pasos fuera de la casa. Pronto, la figura de Huang Ye apareció en la puerta de su casa. El equipo se quedará aquí durante 2 días, y luego volverá a comenzar cuando el clima mejore un poco. Huang Ye dijo a los tres hombres. Sí, ya sé. Dijo Xiao Xuan. Y mejor ten cuidado. Cada vez que llegaba este tipo de clima polvoriento, salían algún tipo de bestias, así que mantengan la guardia en alto. Huang Ye tenía la intención de advertir a los jóvenes guerreros que habían venido a este lugar por primera vez. Además, para empeorar las cosas, las criaturas eran más aterradoras, alarmando a los jóvenes guerreros despreocupados. Sin embargo, mientras hablaba, Huang Ye se dio cuenta de que la atmósfera junto a él estaba mal, así que levantó la vista. En los tres pares de ojos brillantes había un significado oculto que no podía decir inmediatamente. Después de pensarlo, Huang Ye se quedó atónito. Sí, la gente de la tribu de los cuernos ardientes era diferente a las demás tribus. Este grupo de personas vivía junto a bestias feroces. ¿Cómo podían tener miedo de la repentina aparición de estas criaturas? Tal vez incluso estaban pensando en atraparlas para comer. Huang Ye tenía razón. Xiao Xuan y los otros dos realmente estaban pensando en intentar atrapar a algunas de estas bestias para cambiar de sabor. Su favorito seguía siendo la carne. La masa dura que se ofrecía aquí no les permitía añadir suficiente energía. Huang Ye suspiró. De todos modos, ya había dicho lo que tenía que decir. Así que fue a otra cabaña para notificar a los demás. Xiao Xuan miró el cielo afuera. En la distancia, en la tribu de la lluvia, se oían sonidos de ding ding y bang bang. Debido a que había demasiado polvo, no podía ver la situación allí. Pero según lo que dijo Yang Sui, estaban construyendo un altar para pedir lluvia. Pensando en la lluvia, Xiao Xuan suspiró y se preparó para cerrar la puerta, pero se detuvo de repente. Lei y Tuo detrás de él también se detuvieron, y los ojos de los tres hombres se dirigieron hacia la mesa de madera que tenían cerca. Una gruesa capa de polvo se había depositado en un lado de la pata de la mesa. Ahora la superficie del polvo estaba ligeramente levantada y se movía. Al parecer, había algo debajo del polvo. Lei y Tuo se miraron, y luego se movieron casi al mismo tiempo.
Mía. Se la lleva quien la atrape. La criatura que estaba debajo del polvo se dio cuenta del peligro inminente y de repente aceleró y salió corriendo de la casa. Xiao Xuan vio una figura delgada de color tierra que se precipitó hacia la puerta y se adentró en el polvo del exterior. Es una serpiente. Xiao Xuan les recordó a los dos que tuvieran cuidado. En lugares así, las serpientes siempre tienen su propia forma de protegerse. Podría ser venenosa. Lei y Tuo estaban algo encadenados dentro de la habitación, con miedo de destruir la casa y quedarse sin un lugar donde vivir. Ahora que la serpiente había salido, estaban felices y también salieron corriendo por la puerta. La serpiente que estaba debajo del polvo estaba originalmente enterrada. Cuando Lei y Tuo se acercaron rápidamente, de repente salió disparada como un resorte. Era una serpiente tan gruesa como un pulgar y de 1 metro de largo. Se puso de pie para enfrentarse a lo que tenía delante. Abrió la boca y dejó ver sus 2 colmillos. El veneno salió disparado. Xiao Xuan, que estaba de pie en la puerta, podía oír el sonido del veneno corroyendo el polvo. El primer paso era cortar la cabeza de la serpiente. Luego usar un cuchillo para golpear la cabeza cortada de la serpiente. En el bosque, cuando atrapaban serpientes, usaban este método, porque algunas serpientes con la cabeza cortada aún podían morder a la gente. Después de aprender, cada vez que se encontraban con una serpiente, independientemente de cuál fuera, la mataban de esa manera. Ja, es mía. Tuo cogió la serpiente sin cabeza y la balanceó en sus manos hacia Lei. Lei no la miró, como si estuviera escuchando algo con atención. Dio 2 pasos, luego saltó. Bajo los patrones de tótem en la mitad de sus brazos, sus músculos se tensaron. Su brazo balanceándose agitó el cuchillo de piedra con vigor y lo bajó de un golpe. ¡Boom! Una figura saltó rápidamente del suelo duro, lanzando tierra y polvo. La vista de Xiao Xuan se fijó en la criatura que había salido corriendo. ¿Un pangolín? No, la criatura parecía tener una armadura dura mucho más gruesa que las escamas de un pangolín. El cuerpo también era más delgado, de casi 2 metros de largo, con un color corporal similar al del barro. Todo el conjunto no era lento de actuar a pesar de su capa de armadura dura. Al contrario, sus acciones eran muy ágiles. La criatura había estado tratando de encontrar una oportunidad para huir o para ir bajo tierra, pero Lei y Tuo no le dieron ninguna oportunidad. Bajo sus manos no había durado 3 respiraciones y había sido cortado en pedazos. Sin quedarse mucho tiempo afuera, Lei arrastró a la criatura y se apresuró a desollarla. Aunque era la primera vez que veían una criatura así, era similar a las que ya habían encontrado, por lo que desollarla no les era desconocido. El tratamiento se hizo en menos de 2 o 3 minutos, pero no esperaba que todavía tuvieran agua extra para limpiarlo, así que Lei caminó hacia la casa. Hoy su comida estaba garantizada. Esa capa de armadura dura no se dejó atrás, ya que, con algún tratamiento, podría utilizarse como escudo. Querían atrapar otra. Desafortunadamente, sus movimientos eran demasiado grandes, incluso si estuviera bajo tierra, pero podía evitarlos, así que solo podían esperar y ver. El movimiento de Lei y Tuo permitió que la gente que estaba descansando dentro de las otras chozas abriera sus ventanas o puertas y viera lo que acababa de pasar afuera. Xiao Xuan no disparó y solo se defendió de estas otras personas. También había algunos miembros de la tribu de la lluvia cerca. No todos eran amistosos con ellos. Hace poco, alguien quiso venir a robar, pero vio a Xiao Xuan mirándolos fijamente, así que no dispararon. Después de que Xiao Xuan y los otros 2 entraran en su habitación, los otros guerreros recuperaron su mirada. La gente de la tribu de los cuernos ardientes realmente. Dentro de una habitación, alguien habló. Realmente es como todos piensan de manera diferente. Xiao Xuan y los demás encendieron una fogata dentro de la casa para asar simplemente la carne del animal. Aunque la carne no era buena, ya que tenía mucha arena, era mejor que la masa dura. Después de comer un poco, Xiao Xuan salió a dar otro paseo. Lei y Tuo ahora sabían que Xiao Xuan conocía al actual chamán de la tribu de la lluvia, así que no dijeron más. Después de comer, comenzaron a descansar.
Pensaron en volver a salir después de despertarse para ver si podían atrapar uno o dos más. Contra el viento y la arena, Xiao Xuan fue a la pequeña colina de ayer. Jiang Sui seguía en la cabaña, sosteniendo la cola de un buey en un estado de trance. Probablemente había estado allí durante mucho tiempo que su cuerpo tenía una capa de ceniza. ¿Por qué usas la cola de un buey para pedir lluvia? Xiao Xuan entró y preguntó. Al oír la pregunta de Xiao Xuan, Jiang Sui volvió en sí y miró a Xiao Xuan, balanceando la cola del buey en sus manos. No tenía que ocultarlo, ya que no era un secreto tan importante. Según se dice, en los primeros tiempos, los ancestros usaban una piedra para el sacrificio. Esas piedras no son piedras ordinarias, sino una especie de piedra llamada piedra de la lluvia. Si cavas en las montañas cercanas, puedes encontrar algunas. Es negra y fría, incluso en un clima cálido. El uso de la piedra de la lluvia era casi siempre el mismo. Al pedir lluvia, una mano sostenía la cola, y luego se usaba para azotar la piedra de la lluvia. ¿Así es como se pedía lluvia? Preguntó Xiao Xuan. También había una danza ritual, pero se trataba principalmente de apoyo. Azotar la piedra de la lluvia era en realidad el método más antiguo que usaban los ancestros. Pero más tarde, no sé cuándo, el método para pedir lluvia cambió. Los ancestros dijeron que detrás de la piedra de la lluvia hay un espíritu de los ancestros más antiguo, un símbolo de clima favorable, el protector de la cosecha agrícola, puede eliminar las enfermedades y eliminar los desastres. Todos empezaron a temer a la piedra de la lluvia. Por lo tanto, para la protección de la prosperidad de la tribu, ya no usaban la piedra de la lluvia, de lo contrario serían maldecidos. El azote no sería para la longevidad. Cuando Jiang Sui dijo estas cosas, su tono tenía un poco de ironía. No quiere decir que no respetara a los ancestros, pero algunas cosas las dudaba. Y estas sospechas que una persona promedio tendría miedo, pero las personas con el contacto más profundo investigarían. El llamado azote no para la longevidad probablemente se debía a que la tarea de pedir lluvia era demasiado costosa para heredarla y se necesitaba sacrificar algunos como precio. Una persona un poco más débil probablemente se agotaría después de la lluvia. Además, como dijo Jiang Sui, pedir lluvia se estaba volviendo cada vez más difícil. El chamán, naturalmente, tenía que soportar una gran carga psicológica. Después de todo, en la tribu de la lluvia, también quemaban a un chamán incompetente. Bajo la doble presión fisiológica y psicológica, sería extraño que se le pidiera a una persona débil, y una vez que lloviera, su fuerza se exprimiría hasta secarse. Entonces, si ya no se azota la piedra de la lluvia, ¿por qué sigues usando la cola? Xiao Xuan se refirió a la cola de buey que tenía en la mano Jiang Sui. Esto es para arrepentirse. Le pedimos a los ancestros y rogamos a los dioses que perdonen nuestros pecados. El latigazo de la cola es un sacrificio para pagar el pecado. Jiang Sui sacudió la cola al azar, sus ojos brillaron con sarcasmo. He oído decir que hubo un chamán que, después de pedir lluvia, también fue azotado por los dioses. Xiao Xuan se sorprendió. Por lo tanto, cuando uno pedía lluvia y no llegaba, lo azotarían. ¿No era excesivo rogar por un azote? ¿Acaso la gente de la tribu de la lluvia jugaba a juegos de S/M con sus dioses? Capítulo 285. Orando por lluvia 2. No importa cuál fuera la leyenda, cuánto hubiera cambiado el método de pedir lluvia, una cosa era segura. La gente de la tribu de la lluvia era muy realista. No importa qué mentiras hicieras, siempre y cuando pudieras marcar la diferencia, creerían en ti con firmeza y rigor. De lo contrario, incluso si sacrificaras más, pero no obtuvieras los resultados que querían, te darían un trato cruel. Qué alto solía ser, pero luego te bajaban y te metían en el fuego. Mira a Jiang Sui, por ejemplo. Comparado con la tribu de los cuernos llameantes, el estatus del chamán de la tribu de la lluvia era realmente bajo. Sin embargo, cada chamán era diferente. Si la tribu de los cuernos llameantes tuviera un chamán como el de la tribu de la lluvia, ahora estaría definitivamente en una situación similar a la de la tribu de la lluvia. Xiao Xuan pensó que todo dependía de la gente, probablemente pensando que no le quedaban 2 días de vida. Jiang Sui no se anduvo con rodeos. En muchos casos, no podía decirles esto a la gente de dentro de la tribu porque sonaba demasiado rebelde.
pero decírselo a la gente de fuera de la tribu era diferente. Eso era porque la gente de fuera de la tribu no reconocía las costumbres de las otras tribus. Yang Sui no tenía escrúpulos y desahogó sus quejas sin miramientos. Hubo un silencio por un momento. Luego Yang Sui entrecerró los ojos, balanceando la cola de su mano, mientras cantaba con su voz ronca. Lluvia de seda blanca como la jade, camino de barro amarillo como la arena, Dios del cielo, la lluvia es una capa, te lo pido. Esta era una canción que mucha gente de la tribu de la lluvia podía cantar. ¿Desde cuándo te ha costado pedir lluvia? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cientos de años? ¿Un milenio? ¿O era demasiado lejos para recordar? Lluvia de seda blanca como la jade, camino de barro amarillo como la arena, ¿qué es esa escena? Realmente quiero verla, dijo Yang Sui. Los registros que dejaron los ancestros no estaban completos, pero las canciones que se transmitían de generación en generación eran conocidas por todos. Por desgracia, esta canción representaba exactamente una escena que nadie podía imaginar. Nadie lo sabe porque la gente que lo sabía ya no está. He oído decir que cuando la llamada a la lluvia tenía éxito, la lluvia caía sobre toda la tierra en línea, convirtiéndose en limo. La gente caminaba descalza sobre el barro húmedo y disfrutaba de la lluvia que caía. Continuó Yang Sui. Limo no era una palabra despectiva para la gente de la tribu de la lluvia. Lodo y barro eran algo que esperaban con impaciencia, porque en la mayoría de sus recuerdos el suelo estaba agrietado y duro. Igual que ayer, Xiao Xuan vio a la chica llamada Mi Fu acercarse, con una ira oculta en su rostro. Probablemente no esperaba ver a Xiao Xuan allí. Su sorpresa se reflejó en su rostro, pero no le prestó más atención, y en cambio, miró a Yang Sui sentado en el suelo. 2 más se han ido. Esos bastardos. Mi Fu parecía muy agitada. Yang Sui apretó la mano sobre la cola del buey, y luego dijo con calma. Si no quieren hacerlo, déjalos. Entonces, veamos quién está dispuesto a llenar los huecos. A los que estén dispuestos a cubrir la vacante, se les pagará el doble. ¿Para qué? Mi Fu rugió. Echao se los ha llevado directamente dándoles dinero. ¿Crees que cuando das dinero, él no puede darlo también? Ayer fui a buscar a uno, ya que era raro encontrar una vacante. Ahora, ese también se ha ido. ¿A quién más puedo encontrar? ¿Quién sabe si alguien más se irá hoy? El He Chao del que hablaba Mi Fu era originalmente el competidor de Yang Sui por el puesto de chamán. Pero fue Yang Sui quien ganó el puesto. Ahora el nuevo jefe apoyaba a este He Chao, tratando de suprimir a Yang Sui. Día tras día, estaban haciendo que los partidarios de Yang Sui se redujeran rápidamente. Ayer, Yang Sui también dijo que el otro lado tenía más de la mitad de los partidarios que él, y después de otro día, se fue otra mitad. Probablemente estaban pensando que cuando Yang Sui, el actual chamán, no pudiera pedir lluvia, incluso los partidarios que lo apoyaban sufrirían. Algunas personas todavía lo seguían por esos partidarios que estaban detrás de Yang Sui. Pero ahora, un montón de partidarios, bajo las órdenes de He Chao y el jefe, estaban en el campamento del otro lado. Naturalmente también había candidatos a chamán que habían cambiado de posición. De acuerdo con los requisitos del ritual, 8 candidatos a chamán eran indispensables. Pero ahora, no podían encontrar a la persona adecuada para cubrirlo. Si no podían compensarlo, eso significaba que ni siquiera podían pedir lluvia. Entonces fallaban directamente. Esta era la regla establecida por los ancestros que no podía cambiarse. ¿Quieres cambiarla? Está bien. Si puedes pedir lluvia, entonces la gente de la tribu de la lluvia no se opondría. Sin embargo, si no llueve, entonces solo puede ser porque no han seguido las reglas. También. Mi Fu respiró hondo, esforzándose por calmarse antes de decir. La cola de buey que prepararon para ti se la han llevado y se la han dado a Echao. No solo se les ha arrebatado a la gente, sino que incluso la cola bien preparada también se ha enviado al enemigo. ¿Pedir lluvia? ¿Cómo puedo pedirla? Si esto sigue así, no tienen que preparar nada, solo tienen que prepararse para ser quemados hasta morir. ¿Qué hacer? La ceremonia empieza mañana. Mi Fu caminaba ansiosamente por la casa. ¿Hay algún ganado en las montañas de los alrededores? Puedo ir a buscarlo. Dijo Xiao Xuan.
No hay necesidad. Yang Fui le hizo un gesto a Xiao Xuan con la cola que estaba manchada de polvo. Esto es suficiente. ¿Qué cola de buey no se puede usar como látigo? Los ancestros no dijeron qué tipo de cola de buey debía ser. ¿Qué pasa con las chicas que están con el chamán? Preguntó Xiao Xuan. Si necesitas dinero o algo, tengo algo. No hace falta dinero, lo tenemos a mano. Mi Fu miró a Xiao Xuan. Su complexión se relajó mucho. Aunque Xiao Xuan no era una persona de la tribu de la lluvia, en este momento estaba dispuesto a ayudar. Así que ella estaba agradecida. Es solo que... Los candidatos a chamán no eran suficientes. La voz de Mi Fu se apagó, y entonces oyeron una voz desde fuera. ¿Quién dijo que no eran suficientes? Yang Sui, que estaba sentado, saltó de repente, mirando la puerta con asombro. La puerta de madera desgastada fue desplazada por un par de manos con callosidades. Xiao Xuan vio entonces a dos mujeres de mediana edad de piel oscura entrar una tras otra. Detrás de ellas había un anciano de pelo gris. Aunque era viejo, su cuerpo seguía estando sano, sus pasos eran firmes, y no mostraba los años que había pasado. Si la gente no era suficiente, podemos hacerlo. Dijo la primera mujer de mediana edad que entró. ¡Madre! ¡Abuela! Yang Sui miró a la gente que había entrado y se quedó asombrado. Madre. Mi Fu también se sorprendió y no supo qué decir. Las tres personas que entraron eran la madre y la abuela de Yang Sui y la madre de Mi Fu. Al ver a Xiao Xuan allí, se sorprendieron un poco. Después de que Xiao Xuan se presentara, las tres personas mostraron amabilidad, agradeciéndole a Xiao Xuan, ya que sabían que había ayudado a Yang Sui antes. Tú. Yang Sui rara vez tartamudeaba. ¿Por qué no nosotros? Los ancestros nunca dijeron que el chamán debía ser joven. Dijo la madre de Yang Sui. Los ancestros nunca lo dijeron, pero la tribu de la lluvia, con su cuerpo delgado como el agua con una curva inteligente, por lo tanto, en la selección del chamán, también elegiría mujeres jóvenes. Incluso algunas familias las han entrenado directamente a una edad temprana. Hasta ahora, nunca ha habido una mujer mayor de mediana edad como chamán. Después de todo, las mujeres de mediana edad de la tribu, debido al trabajo, tenían cuerpos que naturalmente no eran tan buenos como los de los jóvenes. Sin embargo, ahora que más y más personas les estaban dando la espalda, que ni siquiera han reunido 8 chamanes, los 3 ancianos han tomado la mejor decisión. Si fuera otra persona como chamán, incluso después de que no pudieran pedir lluvia, aunque no pudieran hacer un buen trabajo, no había peligro para sus vidas. Pero con la familia Sui, era diferente. El nuevo jefe de la tribu apuntaba a Yang Sui, que incluso toda la familia Sui recibiría un duro castigo. Tal vez los quemarían juntos, después del evento. Mirando la habitación llena de gente sollozando, Xiao Xuan salió de la cabaña. Afuera de la casa, estaban unos hombres de mediana edad, custodiando la casa alrededor. Deberían ser los familiares de Yang Sui o un anciano familiar. No es de extrañar que Yang Sui se negara a dejar que estas personas, en este momento, realmente lo protegieran. En la tribu de la lluvia, solo tiene a estas personas. Afuera de la casa todavía estaba nublado, con poca visibilidad. Xiao Xuan planeó salir pensando en lo que podía hacer. No muy lejos, un lagarto de medio brazo de largo se arrastraba, y la criatura de repente salió corriendo bajo la arena. Xiao Xuan lo miró. Era de la misma raza que habían comido recientemente. Pobre tipo. Justo cuando salió corriendo a comer su presa, Xiao Xuan lo aplastó. Capítulo 286, Orando por la lluvia 3. Xiao Xuan arrastró la presa cazada de regreso, para que los 3 cenaran esa noche. Cuando Xiao Xuan se fue esa mañana, Kuse y Hongxi de la tribu Pluma lo buscaron. Kuse estaba puramente inactivo y aburrido, así que, cuando no vio a Xiao Xuan, se instaló con Lei y Tuo para chismear sobre la situación de la tribu de la lluvia, y contó chistes para pasar el tiempo. En cuanto a Hongxi, buscaba a Xiao Xuan para pelear, así que cuando no lo encontró, se fue. Sobre la tribu de la lluvia, después de que Xiao Xuan se fue, Lei y Tuo escucharon los chismes. Luego le preguntaron a Xiao Xuan. Xiao Xuan se lo dijo aproximadamente, pero no dijo mucho.
Ambos pudieron entender cuál era la situación y para ellos fue increíble. ¿Por qué tratan así al chamán? En la tribu de los cuernos ardientes, cuando el chamán decía uno, nadie se atrevía a decir dos. Sin embargo, estas dos personas no tenían mucho interés en una tribu extranjera. Su reacción fue solo un suspiro. Pobre de él. Ellos, como el resto del equipo, no creían que fuera posible pedir lluvia aquí. Era puramente un tema de ocio. Cerca del anochecer, Yang Sui envió gente para encontrar a Xiao Xuan. Como chamán de la tribu de la lluvia, Yang Sui no podía ir directamente a este lado. Si lo vieran en un momento así, sería fácil para Xiao Xuan atraer problemas. En la cabaña rota, no había otras personas en la habitación, aparte de Yang Sui. Frente al fuego, estaba sentado en el suelo, esperando a Xiao Xuan, mientras que a su lado había una bolsa de piel de animal abultada. Mañana sería el momento de pedir lluvia, pero Yang Sui parecía no tener prisa, solo más silencioso que durante el día. ¿Qué pasa? Xiao Xuan entró en la casa y preguntó. Xiao Xuan, te ruego que me hagas un favor. Suplicó Yang Sui. Dilo primero. Xiao Xuan encontró un lugar para sentarse, esperando a que Yang Sui continuara. Yang Sui le entregó la bolsa de piel a Xiao Xuan. Si no puedo resistir mañana, enviarán a mi madre y a mi tía. Por favor, ayúdalas. Probablemente sabiendo que su solicitud era demasiado, Yang Sui dijo esto pero estaba medio atascado. Su amistad con Xiao Xuan no era realmente muy profunda. Si Xiao Xuan ayudaba, estaría directamente en contra de la tribu de la lluvia. Sin esperar a que Xiao Xuan hablara, Yang Sui dijo apresuradamente de nuevo. Solo te pido que las ayudes a salir de la tribu de la lluvia. Chao y los demás querían apuntarme, así que si otras personas abandonan la tribu como mucho, serán expulsadas pero no cazadas. Agarrándose la cabeza, Yang Sui continuó. Si los expulsaran, me gustaría que fueran a tu tribu de los cuernos ardientes en el bosque de la montaña de la bestia feroz. He oído que hay vagabundos que te siguieron. Yang Sui metió la bolsa llena de monedas de conchas en la mano de Xiao Xuan y continuó hablando de sus arreglos posteriores. Dijo mucho sobre otras personas, pero no sobre sí mismo. Xiao Xuan no miró la bolsa de piel con monedas. ¿No había forma de darle la vuelta? Yang Sui bajó la mano impotente. No. Tal vez realmente podrías pedir lluvia. Dijo Xiao Xuan. Esperemos. Dijo Yang Sui con una sonrisa. Él mismo no lo creía, solo hablaba libremente. Si realmente pudiera pedir lluvia, ¿qué podría hacer el nuevo jefe? ¿Qué tal He Chao? No lo echarían, sino que también podría estar más alto y más estable. Pero, no es posible. Tranquilo, si puedo ayudar, ciertamente lo haré. Chacha también. Solo por la arena, ahora se está escondiendo un poco lejos. Xiao Xuan no devolvió la bolsa de monedas. Solo era seguro aceptarla. Después de recibirlas, le dijo a Yang Sui que estuviera tranquilo. Cuando llegara el momento, si los padres y familiares de Yang Sui fueran realmente expulsados, Xiao Xuan se los devolvería y les dibujaría un mapa a la tribu de los cuernos ardientes. Al escuchar las palabras de Xiao Xuan, Yang Sui reveló una rara expresión de luz. Gracias. Xiao Xuan rechazó su agradecimiento y en cambio preguntó. Si no puedes pedir lluvia, ¿no se podría usar un método diferente? Por ejemplo, volver a los primeros tiempos usando el método del látigo y la piedra de lluvia. Yang Sui sonrió, su tono con un poco de autodesprecio. Es inútil. No estoy diciendo que las reglas establecidas por los ancestros no se puedan cambiar fácilmente, como el método para pedir lluvia. De hecho, mientras haya esa capacidad, cómo lo hagas es correcto. Si hay un problema, entonces está mal hacer cualquier cosa. ¿Te refieres a la clave era el chamán y no esas formas? Por decirlo así. Pero ahora, no es el chamán sino el fuego lo que fue el factor decisivo. Yang Sui dudó, pero aún así habló. El fuego de la tribu de la lluvia tiene problemas. ¿Un problema con la semilla de fuego? Xiao Xuan dudó. Una vez que el chamán pide lluvia, la semilla de fuego decide el éxito o el fracaso del ritual. Debido a que el fuego es defectuoso, no importa cuánto pidamos, no puede llover. En una situación accidental, también encontré un registro en las posesiones de un chamán, solo para saber esto. Dijeron que el fuego era como si estuviera dormido. Cuando el chamán llamaba, ¿cómo iba a llover si no estaba despierto?
Solo despierta una vez durante el ritual anual, mientras que otras veces no se despertará. Si el sacrificio fue grande, es probable que tenga éxito. Sin embargo, durante el gran sacrificio, no era la estación seca, y hacía mucho frío. El deseo de todos de que llueva no será fuerte. Fuera de la ceremonia, el fuego estaba dormido, y si no estaba despierto, pedir lluvia no puede tener éxito. Yangshui, encontrar ese registro en el rollo de piel animal oculto, fue realmente accidental. El rollo de piel aún estaba enterrado bajo tierra, y solo el chamán podía entender los símbolos en el texto. ¿Y no puedes despertarlo? Preguntó Xiao Xuan. Si hubiera podido despertarlo, no esperaría hasta ahora. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. De hecho, con la tradición de que los candidatos a chamán deben viajar hacia afuera, el propósito no es encontrar alguna forma de resolver el problema. El principal propósito de esta regla es elegir a la persona más fuerte como chamán, ya que solo la más poderosa es más probable que despierte el fuego. Yangshui le dio una palmadita a Xiao Xuan. Estas noticias que has oído, no las digas, de lo contrario, la tribu de la lluvia estará en caos. Si la tribu estaba en caos, incluso si el jefe actual intentara controlarla, nadie podría cambiar el pánico en los corazones de la gente. A largo plazo, el desarrollo de la tribu de la lluvia se volverá más deformado, o en palabras más serias, puede ir a la ruina lentamente. Por lo tanto, aquellos que conocen estos secretos se esconderían en secreto y los guardarían hasta que murieran. Ten la seguridad. No lo diré. Xiao Xuan le aseguró al otro. Su tribu de los cuernos de fuego estaba lejos, sin influencia en la tribu de la lluvia. Además, el mismo Xiao Xuan no era una persona bocazas. Después de charlar un rato, Yangshui se levantó y se fue, listo para saludar la ceremonia de muerte del día siguiente. Para él, el ritual de lluvia de mañana era su ceremonia de muerte. Xiao Xuan también llevó la bolsa de monedas de vuelta a su lugar de descanso. Al día siguiente, el cielo era más serio, con viento y polvo volando. La visibilidad era más baja, como si estuviera apareciendo una tormenta de arena. La gente del equipo de viaje se quedó en sus chozas, además de salir a buscar comida. El clima era tan malo afuera que no querían salir o podrían comerse la arena. Sabían que hoy era la ceremonia de lluvia de la tribu de la lluvia. La gente no se acercaba a la tribu de la lluvia esta vez, ya que la defensa de la tribu era más estricta. No hay emoción, el clima es malo, ¡ay! Etz estaba en la ventana, mirando hacia afuera el entorno lleno de arena. Cállate rápido. La arena podría entrar. El hombre en la habitación reprendió, suspirando, que se cerró la ventana de madera y luego preguntó a la gente en la habitación. Como dijiste, ¿realmente la gente de la tribu de la lluvia no pudo hacer que lloviera? ¿También crees que podrían? Estas pequeñas tribus simplemente les gusta exagerar y presumir. No solo la gente de la tribu Mang lo creía así, sino que otros tenían ideas similares. Tampoco esperaron realmente a ver si llovería. Aprovecharon estos 2 días para descansar más. Una vez que el clima mejorara, tendrían que empezar de nuevo. El camino hacia adelante sería difícil de recorrer, y tratar de encontrar un lugar para descansar también sería difícil. Dentro de la tribu de la lluvia, construido sobre una plataforma alta en la parte superior de la hoguera, algunos de los rituales de lluvia necesarios se colocaron sobre la mesa. No tenían que preocuparse de que el fuego en la hoguera se encendiera repentinamente, porque no lo habían visto, excepto en el momento del gran sacrificio a principios de cada año. Mucha gente se había reunido alrededor de la hoguera. Todos susurraban, algunas personas realmente estaban rezando por lluvia, sin importar quién fuera el chamán. Su tierra de cultivo tiene muchos cultivos plantados. Había algunas personas que solo querían ver las bromas de Yangshui. La gente encabezada por He Chao pertenecía al lado del nuevo jefe. Miraron a Yangshui con ojos llenos de crueldad y expectativas, esperando ver la derrota de Yangshui y ser empujado al fuego por toda la tribu. Mira ya. ¡Qué tontería! Yangshui, ¿cómo te atreves? ¿Realmente planean pedir lluvia? El dios de la lluvia se enojará. He Chao miró hacia abajo, lo que estaba a la vista de todos. Vio a Yangshui con la ropa tejida de color amarillo verdoso del ritual de lluvia, seguido de 8 chamanes. Al ver a los otros chamanes, Wang Ye
casi se le salen los ojos. Coaccionaron y tentaron a algunas personas para que se fueran de Yang Sui, haciendo que Yang Sui no pudiera reunir a las doncellas del santuario ritual. Sin embargo, nunca pensaron que Yang Sui daría este paso inesperadamente. ¿Qué pasa con el cuerpo parecido al agua? ¿Qué pasa con la jovencita? ¿Por qué había algunas ancianas? ¿Qué es eso? ¿Una bola? La madre de Mi Fu había comido una planta por error, lo que provocó cambios en los huesos y una hinchazón de su cuerpo, haciéndola parecer una bola. Incluso si se estuviera muriendo de hambre, mantendría la hinchazón. El vestido ritual que se hizo de la noche a la mañana era un poco más ancho y más gordo en ella. La madre de Yang Sui, aunque no estaba tan gorda, tiene un cuerpo incompatible con las jóvenes. No había tal sensación de cuerpo parecido al agua que fluye, y mucho menos la abuela de Yang Sui. Era obvio. El equipo de 9 hombres, saliendo de una casa cerca de la hoguera, fue directamente al altar. Al pasar, la gente de alrededor los evitó como serpientes, algunos por el shock y la lenta reacción. Después de volver en sí, dieron unos pasos hacia atrás, por miedo a ser confundidos con tener una relación con estas personas. Algunos de los ancianos de la tribu que pensaban que eran considerados como venerables, vieron esta escena, y casi se les salen los ojos y se desmayan. Indigno. Eso es ridículo. ¡Qué bastardo! ¿Está engañando a la gente de la tribu o es un insulto a los antepasados? Seguramente ofenderá a los dioses. ¡Oh, Dios mío! Este Yang Sui si enojó a los espíritus. ¿Qué pasa si nunca vuelve a llover? Algunos de ellos eran demasiado viejos para estar demasiado emocionados, así que se marearon y comenzó un motín. Lejos de estas personas, a pesar de que la arena era demasiado grande para ver la situación allí, aún escucharon las noticias y también se sorprendieron de que no pudieran hablar durante mucho tiempo. Después de un rato, también siguieron a la gente alrededor para regañar a Yang Sui y a su familia. Quemarlos hasta la muerte, deben ser quemados hasta la muerte. Quemarlos. Para ser perdonados por Dios. Capítulo 287, rezando por lluvia 4. Deténganlos. Solo deténganlos. El jefe gritó y corrió hacia allí. Estaba planeando ver la broma aquí, pero no demasiado cerca. Sin embargo, después de ver lo que este joven Yang Sui ha planeado, se puso verde de remordimiento. Esto se hizo frente a él, el nuevo jefe, lo que fue una provocación a los antepasados, ofender a los dioses. Pero luego, pensando en ello, pareció, probablemente como si, los antepasados no dijeran que debían usar un tipo específico de personas para ser el chamán. Pero el comportamiento de Yang Sui fue realmente una provocación a los antepasados. En su opinión, fue un acto muy desafortunado. Cuando el nuevo jefe les gritó, Yang Sui y su grupo ya habían subido los escalones del altar para la ceremonia de la lluvia. Una vez en esta plataforma, significaba que la ceremonia de la lluvia había comenzado. Persiguiéndolos hasta aquí con los puños apretados, aguantó y casi escupió sangre, pero no sacó su cuchillo hacia Yang Sui para cortarlo. Si Yang Sui no hubiera pisado el altar, realmente habría matado al hombre en el acto, y nadie le habría dicho nada. Sin embargo, esta gente se movía tan rápido que finalmente llegó un paso tarde. Los ojos venenosos como cuchillos se dirigieron hacia las 9 personas que pisaron la plataforma. El jefe dio un paso atrás para no estar demasiado cerca del pozo de fuego, por miedo a contaminarlo con mala suerte. Ahora no puede moverse, pero cuando termine la ceremonia, Yang Sui espera tu muerte, sacrifica tu sangre a los dioses. Yang Sui no miró hacia atrás para ver cómo reaccionaba la horda, pero al escuchar el sonido de abajo, sabía cuál sería su destino. En este momento, volvió a arrepentirse. Tal vez, antes de esto, debería haberse dado por vencido para no dejar que la gente de la tribu reaccionara tanto. Lo que más le preocupaba eran sus amigos y familiares, que lo siguieron hasta aquí. Pensando, inconscientemente, los pasos de Yang Sui fueron un poco vacilantes y se ralentizaron. Justo entonces,
Yang Sui escuchó las palabras que venían de detrás de él. Vamos. No puedes volver atrás, sigue caminando. Esta era la voz de su madre. Vamos subiendo. No hay plan para volver atrás. Esta era la madre de Mi Fu. No te preocupes, nos quedaremos contigo. Este era Mi Fu. Mientras los demás estaban en silencio, Yang Sui escuchó atentamente sus pasos y supo que habían elegido. Yang Sui sostenía la cola del buey en su mano, y debido a la fuerza excesiva, sus venas se abultaron. Después de una breve pausa, su pie volvió a levantarse. Para la ceremonia de la lluvia, en la plataforma estaban los artefactos sacrificiales preparados, las decoraciones, la ceremonia y demás. Además, la ceremonia también requería un baile de la lluvia prescrito y el mensaje o mantra necesario. Ya fuera el baile de la lluvia o el mensaje, era necesario que hubiera una música de acompañamiento, y naturalmente tenía que ser tocada. Originalmente Yang Sui pagó una gran cantidad de monedas por esto, pero cuando llegó a la plataforma alta, se encontró con que su padre, su tío, su abuelo con su cuerpo viejo, estaban todos allí arriba. Mientras Yang Sui los miraba sentados allí, su padre tomó la percusión de bambú en sus manos y luego le sonrió a Yang Sui. Ven, no tenemos planes de ir más allá. Tal vez, sin esperar a que terminara la ceremonia, la tribu pondría leña en la plataforma e encendería el fuego. Yang Sui se quedó en la plataforma, mirando a la gente a su alrededor, devolviéndoles una sonrisa, aunque esta risa parecía que estuviera llorando. Golpe bang bang bang. El ritmo de la música sonó. Yang Sui tenía las manos en la cola, mirando el centro de la piedra de lluvia de gran altura, y luego cerró los ojos. Nunca hubo un momento en el que esperara que el cielo lloviera. Unas pocas gotas eran suficientes. Aunque siempre había dudado de los antepasados, ahora cuestionaba a los dioses. Se lo había tragado muchas veces, pero en ese momento realmente esperaba que los antepasados y los dioses pudieran ayudarlo esta vez, solo esta vez. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Yang Sui sostuvo respetuosamente la cola con ambas manos para llevarla a la piedra de la lluvia con un movimiento de sus mangas. Las amplias mangas eran un poco duras debido al material utilizado, que no era tan bueno como las cintas de gasa. Pero al mover las manos, las campanillas de madera de las mangas también se balanceaban con el brazo, emitiendo un sonido de traqueteo. Los saltos de los 9 bailarines y la torsión de sus extremidades hicieron que el traqueteo fuera más denso, como el sonido de la lluvia golpeando el suelo. El baile de la lluvia de la tribu Rain tiene una característica: necesita ser bailado mirando hacia arriba. Para muchas tribus, no era raro que el baile ritual a veces se hiciera mirando hacia abajo. Sin embargo, la tribu Rain era diferente. Su baile ritual debía hacer que los bailarines siempre miraran hacia arriba y hacia el cielo. Adoraban a los dioses de la lluvia, que naturalmente estaban ubicados en el cielo. Si querían rezar a los dioses, desear y hablar del deseo de todos en la tribu, esperar su bendición para eliminar el azote del desastre, entonces tenían que mirar hacia arriba al cielo con devoción. Yang Sui también aprovechó esta oportunidad para observar el movimiento en el cielo. Aunque el polvo y la arena volaban, haciendo que sus ojos no pudieran abrirse completamente o la arena podría cegarlo, Yang Sui todavía podía ver los cambios en el cielo, que era su habilidad diferente a la de los demás. Así es como podía especular sobre el clima. No llueve. No hay señales de lluvia. Yang Sui continuó mientras apretaba los dientes. Sabía que era diferente a los demás, y siempre se había enorgullecido de esta habilidad. Tal vez realmente podría romper el punto muerto y hacer lo que los antepasados no pudieron hacer. Si se esforzaba más, tal vez pronto, ya que no necesitaba una fuerte lluvia, solo 1 o 2 gotas. 2 gotas estaban bien. Poco a poco, sintió que la fuerza de su cuerpo se le escapaba, sintiendo el cambio en la semilla del fuego. Aunque el cielo todavía no mostraba lluvia, como la semilla del fuego mostró una reacción, era bueno. Para los que estaban en la tribu Rain de pie debajo de la plataforma, no podían ver la situación más arriba. Sin embargo, para algunas personas cerca del pozo de fuego, podían sentir el cambio en la semilla del fuego.
El jefe vio cómo el fuego dentro del pozo de fuego cambiaba del color rojo original a un color más claro gradualmente. La temperatura ambiente también pareció bajar. Esto. Un anciano se frotó los ojos y había incredulidad en su rostro. Los músculos de la cara de He Chao se contrajeron mientras decía: En el pasado, cuando el chamán llamaba a la lluvia, se han dado estas situaciones, pero en última instancia, no tuvo éxito. Los ojos penetrantes de un anciano al lado lo recorrieron, lo que hizo que He Chao se pusiera rígido. Originalmente quería añadir algo, pero tuvo que callarse. Aunque había mucha gente que los apoyaba, todavía había algunas personas neutrales a las que no les importaba quién fuera el chamán, siempre y cuando hubiera éxito en llamar a la lluvia. Sin embargo, poco después, como dijo He Chao, el fuego con el color más claro y la baja temperatura comenzó a volver a su estado original. Para aquellos que estaban esperando el éxito de la ceremonia de la lluvia, sus ojos estaban llenos de decepción. Para Yang Sui, que estaba pidiendo lluvia, incluso si no podía ver el cambio en la semilla del fuego, todavía podía sentir que el corazón se había enfriado. Incluso si había tenido una preparación psicológica temprana, en ese momento todavía estaba extremadamente decepcionado. Al igual que en la estela de un rugido histérico, descubrió que la persona que quería despertar solo bostezaba lentamente y luego seguía durmiendo. No estaba reconciliado, pero era inútil. El baile de la lluvia casi había terminado. Después de que la semilla del fuego se volviera superficial, volvió a su color de fuego original. De pie en la parte de abajo, los ojos de He Chao brillaron al ver el montón del gran fardo de leña que no estaba lejos del pozo de fuego. Estaba tan emocionado que tembló un poco, deseando reírse. Ahora solo esperaba que el ritual de la lluvia en la plataforma alta terminara rápidamente. Tan pronto como terminara, podría prender fuego en la plataforma alta. En ese momento, en la frontera de la tribu Rain, Xiao Xuan, que se quedó en la casa de madera, estaba perplejo mientras observaba un nuevo patrón que aparecía dentro de la concha con forma de huevo. El nuevo patrón que Xiao Xuan había visto aquí estaba tallado como el tótem fuera de la casa de madera en la que vivían. Este era el tótem de la tribu Rain. Al igual que el tótem de la tribu Drumming, era mucho más pequeño que el tótem de la tribu Flaming Horns, pero solo aparecía en el lateral, cerca de la concha de huevo. Capítulo 288. Rezando por la lluvia 5. Para el tótem de la tribu Rain, arriba había una apariencia curvada, mientras que debajo del arco había un punto como de lluvia. Xiao Xuan contó y eran 8 puntos. Alrededor del tótem había algunas cosas con apariencia de niebla que fluían a su alrededor. Cuando el tótem de la tribu Drumming apareció en esta concha de huevo, Xiao Xuan se sorprendió mucho y ahora el tótem de la tribu Rain también apareció. Sería buena compatibilidad, pensó Xiao Xuan, aunque el tótem no era tan grande como el tótem de la tribu Cuernos de Fuego en el centro y no tan brillante. Sí existía aquí y aún parpadeaba. La apariencia del tótem de la tribu Lluvia no era la misma que el fuego del tótem de los Cuernos de Fuego, pero similar a la tribu Tambor, blanco parcial con una sensación translúcida, como un líquido en general. Xiao Xuan observó el tótem de la tribu Lluvia que parpadeaba. Movilizó su poder de herencia y quiso acercarse para ver esta aparición repentina de un tótem tribal diferente. Las llamas azules se separaron del extremo inferior del tótem de los Cuernos de Fuego y se extendieron hacia el pequeño tótem de la tribu Lluvia que apareció. Supuestamente, debería haber repulsión entre las fuerzas de los diferentes tótems tribales, pero no aquí. La llama azul aislada tocó fácilmente el tótem de la tribu Lluvia. En el momento del contacto, Xiao Xuan sintió que el tótem de la tribu Lluvia temblaba. Los 8 puntos también se movían. Xiao Xuan se sintió curioso. Esos 8 puntos parecían más una gota de líquido flotando. Un líquido brillante en un punto cayó del tótem de la tribu Lluvia. Xiao Xuan estaba mirando el punto de caída, originalmente con la intención de ver dónde caería. Esa gota solo cayó un poco debajo del tótem de la tribu Lluvia. Luego se convirtió en niebla,
sumándose a la neblina que rodeaba el tótem de la tribu lluvia. Mirando hacia atrás al tótem, donde originalmente cayó, la brecha se ha reparado y una gota igual que antes apareció en su lugar. Sin embargo, eso es solo el comienzo. Es como presionar el interruptor de inicio del tótem de la tribu lluvia. Poco a poco comenzó de nuevo, igual que antes. Cayó, se convirtió en niebla y luego se formó de nuevo. El comienzo fue una gota, luego 2 gotas, hasta que llegó a las 8 gotas. Todos empezaron a moverse, rotando, pareciendo que llovía constantemente. De alguna manera, Xiao Xuan de repente recordó lo que Yang Sui le había dicho sobre la semilla de fuego de la tribu lluvia. Yang Sui había dicho que la semilla de fuego de la tribu lluvia tenía un problema. Excepto por el gran ritual al principio del año, era difícil despertarla en otras ocasiones, razón por la cual la invocación de la lluvia había fallado. Pero ahora, Xiao Xuan sintió que este tótem que se movía era como si estuviera despertando de su sueño gradualmente. Xiao Xuan se sorprendió al sentir una poderosa fuerza desde el mundo exterior. Fuera de su mar de conciencia, Xiao Xuan miró hacia un lado. Aunque debido a las razones del clima, la habitación estaba tan oscura, Xiao Xuan aún podía ver las reacciones de Lei y Tuo. Los 2 hombres que habían estado descansando se levantaron y miraron en dirección a la tribu lluvia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una fuerza de tótem tan fuerte? Sintiendo la repulsión de este repentino y diferente tótem tribal, Lei y Tuo abrieron la puerta y salieron. Afuera, el polvo estaba por todas partes, más que los 2 días anteriores. El cabello de Tuo se levantó y sus ojos se estrecharon en una costura por el polvo disperso. El olor era mucho más claro entre respiraciones. El cielo y los alrededores estaban llenos de polvo amarillo, haciendo que la visibilidad fuera muy baja. Ya era un poco laborioso ver las filas de casas de madera. ¿Qué más para la tribu lluvia que estaba más lejos? Querían ver qué estaba pasando allí, pero solo había arena fangosa en sus ojos. Xiao Xuan se cubrió ligeramente la cara con las manos para bloquear el polvo que le soplaba en la cara. Escuchando atentamente, podía oír que las voces allí eran ruidosas. Había demasiada gente que no sabía de qué hablaba el otro lado, pero podía sentir claramente la fuerza del tótem que estaba creciendo en esa dirección. No solo Xiao Xuan y los 2 sintieron esto. El equipo de viaje salió de sus chozas, pero descubrió que no había visibilidad alrededor. La tormenta de arena seguía siendo tan grande que después de gritar y quejarse unas palabras, volvieron a sus casas. Digan, ¿qué diablos está pasando ahí? ¿Hubo un movimiento de lluvia tan grande? Alguien preguntó. No sé qué está pasando, pero ¿no va a llover de todos modos? Pase lo que pase, solo espero que el clima mejore y podamos irnos. Dentro de la tribu lluvia, en el altar construido sobre el pozo de fuego, Yang Sui y las otras personas que hacían la danza de la lluvia, mensajes y otros rituales habían terminado. Finalmente, todos se arrodillaron con la frente en el suelo, golpearon la tabla llena de arena y no se levantaron. Yang Sui y el resto de la gente de rodillas eran todos iguales, silenciosos, esperando la muerte. No tenían intención de bajarse de esta meseta. Las campanas de nueces de madera atadas a sus cinturas se balanceaban con el viento y seguían haciendo un sonido que era como una lluvia, pero no era real. Al final de la ceremonia, la música y los bailes cesaron. Debajo del altar, la gente arrodillada estaba algo decepcionada. Aunque siempre había fallado durante muchos años, seguían aferrándose a esa pequeña esperanza cada vez, esperando que realmente lloviera. Mientras tanto, algunas personas se han acostumbrado a esta situación todos los años, con solo entumecimiento en sus rostros. Los demás estaban felices en sus corazones. Por ejemplo, He Chao, que una vez compitió con Yang Sui por el puesto de chamán. Y Chao miró al jefe de frente, dando 2 pasos hacia adelante mientras susurraba. Está bien. Los ojos del jefe brillaban, pero miró al anciano a unos pasos de distancia. Entre ellos, había sus partidarios y algunos neutrales. Le preocupaban los que eran neutrales. Afortunadamente, la invocación de la lluvia fue un fracaso. Aquellos cuyos rostros estaban coloreados con decepción no se escondieron. Al ver esto, la boca del jefe no pudo evitar sonreír. Luego dijo en voz alta.
Porque Yang Sui engañó a los dioses, hizo lo contrario de lo que dijeron los ancestros y provocó la ira del dios de la lluvia. A partir de hoy, ya no será el chamán de la tribu. El jefe y He Chao miraron a su alrededor a la gente que se había opuesto a ellos antes, ya que ahora estaban callados. Muy bien. Después de que el jefe hablara, He Chao reprimió la emoción en su corazón y gritó: Quemen la leña. Varias personas han estado esperando allí para llevar un haz de leña y hierba, colocándolo alrededor de la parte superior de la plataforma hasta la parte superior de la sección superior. Con el movimiento de abajo, la gente en la parte superior de la plataforma lo escuchó muy claramente. Con la gradual aproximación de la leña, Yang Sui habló en la plataforma alta para que todos los demás la escucharan. Lo siento. Debajo del escenario, He Chao, como el sucesor más probable del puesto de chamán después de Yang Sui, tomó la antorcha encendida y caminó hasta el borde de la plataforma, encendiendo un haz de leña. Quémelos. Quema a muerte, quema a muerte. Los que violan a los ancestros y provocan al dios de la lluvia deberían arder. Escuchando los ruidos de abajo, Yang Sui cerró los ojos con todos mientras esperaban la muerte. La invocación de la lluvia fue un fracaso y casi consumió toda su energía. Estaba cansado, desesperado, afligido. De repente, el cuerpo de Yang Sui tembló y sus ojos cerrados se abrieron de golpe, sus ojos llenos de incredulidad. Sintiéndolo cuidadosamente, sí, fuego es la semilla de fuego. Abajo, la persona que originalmente gritó quemar a muerte también notó que algo andaba mal. Especialmente aquellos cerca del pozo de fuego que sintieron que era particularmente pronunciado. Tal poder, estaban demasiado familiarizados con él. Cada año, durante el gran sacrificio, este sentimiento aparecía. Pero ahora, no era el momento para el gran sacrificio, y la situación era diferente ahora, en comparación con el gran sacrificio. La temperatura ambiente comenzó a bajar rápidamente. A través de esa leña que instalaron, vieron que el color del fuego en el pozo de fuego cambió y se volvió más claro, volviéndose blanco y translúcido. Esto es. La arena alrededor del pozo de fuego parecía desvanecerse. El campo de visión se aclaró mucho. Un anciano con una palma llena de piel callosa retorció sus dedos agrietados, sintiendo que sus dedos estaban un poco húmedos. Mirando hacia arriba al pozo de fuego y luego viendo el fuego que se construía sobre la plataforma, su mirada originalmente vacía se sorprendió y gritó en voz alta: Fuego. Maten el fuego. Salgan del camino. Debido a que estaba demasiado emocionado, hubo un poco de ruptura en el sonido de su voz. Corrió hasta la parte superior de la plataforma, ignorando la leña en llamas, y balanceó su brazo y pateó la madera para sacarla del camino. El jefe sintió un escalofrío directo en la cabeza que lo hizo estremecer. Casi a la velocidad más rápida, corrió con el anciano y pateó la leña. Otros también reaccionaron, sin importar qué, lo siguieron. La gente que estaba lejos no podía ver la situación alrededor del pozo del fuego. Solo podían escuchar el movimiento para adivinar lo que pasaba. Aunque no estaba claro, pudieron sentir el poder familiar de la semilla de fuego. Dentro del pozo del fuego, la llama se volvió blanca y translúcida, comenzando desde arriba, convirtiéndose en una niebla blanca, como un dragón de agua que salía del pozo del fuego. La temperatura a su alrededor era aún más baja. La leña, que no había sido pateada, se extinguió en un instante cuando la niebla la barrió. Cuando Yang Sui vio lo que pasaba abajo, no se levantó y simplemente miró hacia el cielo. Entonces, la cara que estaba rígida como una piedra se partió, mostrando una expresión que parecía de sorpresa. El cielo parecía que iba a llover un poco. Abajo, alrededor del pozo del fuego, la niebla blanca era como un dragón largo, girando a su alrededor. Luego, con el aumento de su cuerpo, giraba cada vez más ancho, parado en las cercanías del pozo del fuego, que la gente no pudo evitar retroceder. No estaban seguros de qué se trataba este cambio, pero había un atisbo de especulación en sus corazones que apenas podían creer. Mientras el dragón brumoso se cernía, las pilas erigidas sobre pilotes, las pilas de leña que no habían sido encendidas o que se habían extinguido, eran como una capa de escarcha blanca.
Las largas líneas de niebla seguían expandiéndose rápidamente, y la sensación caótica causada por el polvo estaba desapareciendo rápidamente del pozo del fuego, moviéndose hacia afuera. Respirar profundamente podía hacer que uno sintiera una frescura refrescante. No había olor a polvo, lo que sorprendió a la gente. Se sentía como si toda su persona estuviera siendo regada con un cubo de agua helada. Debido a este cambio, el resto de la tribu Rain se sintió tonto. No sabían qué significaba, no sabían cómo reaccionar ahora, e incluso el jefe no habló. No es lluvia. ¿Funcionó? Alguien tartamudeó para preguntarle a la gente de alrededor. Otros han tratado de refutar lo que habían experimentado, pero después de ver la vista allí, cerraron la boca.